Bienvenidos a una nueva lección de Microsoft Excel versión 2013. El primer tema que vamos a trabajar es sobre el espacio y los movimientos en ese espacio. Entonces vamos a hablar un poquitico de matemática binaria y de cómo movernos en ese espacio. Vamos a hablar un poquitico de la matemática binaria. Yo tengo una memoria de 2 cifras. ¿Cuántos códigos diferentes puedo tener si mi memoria es de una sola cifra? Si tiene una sola cifra, va a tener 10 posibilidades diferentes. Si tiene 2 cifras, va a tener 100 posibilidades diferentes. Si va a tener 3 cifras, va a tener 1000 posibilidades diferentes. Si yo necesito 50 memorias, con 2 cifras me basta. Si yo necesito 300 memorias, con 3 cifras me basta. Eso es una matemática muy sencilla que nosotros lo hacemos intuitivamente y lo que estamos haciendo es simplemente una exponencial 10 a la n. 10 es la base, n es el número de cifras y te da el número de memorias diferentes que tenga. Pero ¿qué pasa si es en base 2? Entonces si es en base 2 el asunto es un poquito diferente. Vamos a volver a nuestro ejercicio. Y si es en base binaria, si tiene una sola cifra va a tener 2 códigos diferentes. Si tiene 2 cifras esa memoria va a tener solamente 4 códigos diferentes. Si tiene 3 cifras va a tener 8. Y vayan mirando esta serie que es muy bonita porque nos rodea y de pronto no hemos sido muy conscientes de ella. Es la serie del 2 a la n. 2 a la n, porque es binaria, n es el número de cifras y si tiene 2, 3, 4, va a tener diferentes cantidades de códigos diferentes. Bien interesante. Voy a mostrarles un ejemplo cómo nació esto. Cuando le hicieron el primer computador, por allá por los años 80, estaban buscando cuántos códigos se necesitaban para el teclado, por ejemplo, cada letra, mayúscula, minúscula, tildada, con todas las opciones de tilde, se necesitaban 232 caracteres, con ñ minúscula, ñ mayúscula, todos los números, todas las funciones, eran 232 caracteres. Entonces volvamos al código único. ¿De cuántas cifras debe ser ese código para que contenga los 230 y pico códigos diferentes que necesitaba el primer computador? Entonces dijeron, bueno, cabe en el de 8 memorias. Cada una de esas cifras se llama bits, entonces se llaman memorias de 8 bits y por eso los computadores de esa época son de 8 bits. El problema es que en este momento los computadores ya no son de 8 bits solamente, sino mucho más grandes y usted no tiene ni idea de cuántos son. Le voy a enseñar un poquitico sobre eso. Fue muy famoso el Nintendo 64 porque era de 64 bits. En esa época que teníamos equipos de 8 bits, tener un equipo de 64 súper poderoso y lo tenían para jugar los niños, en oficios y para cálculos grandes no necesitaban un equipo tan grande, se necesitaba por imágenes, por sonido, por toda la velocidad del juego. ¿Qué teníamos en esa serie? Los teclados de los equipos computadores que fueron de 8 bits tenían 256 memorias disponibles. Les voy a mostrar este que es en el inicio, van a panel de control y en sistemas le hacen clic y aquí les dice el sistema del computador de ustedes de cuántos bits es. Bien interesante, el mío es de 64, hay otros de 32. El gran problema es que si usted compra software para equipos de 32 y el equipo suyo es 64, pues no le va a servir. Por eso es tan importante que usted aprenda a conocer de cuántos bits es su equipo y a sacarle el mejor partido posible. Estos números que hay acá los mencionan porque es la serie de los números de todos los computadores, se los van a mencionar en bits, en kilobytes, en megabytes, en gigabytes, en terabytes. Por ejemplo, las tablets, usted las consigue de 8, de 16, de 32, de 64, las USB, las memorias SD, son de 64. Estas son las cifras que se mueven, 256, 512, los discos de 3,5 eran de 1024, o un K, que lo redondean a 1024, lo redondean a 1000, a un K. 1024 bytes. Y esos son los números que nos dominan. Si a usted le están vendiendo una tablet de 50 megas o de 50 gigas, lo están tumbando. Ese número no existe en la serie binaria que estamos conociendo acá. Por eso es tan importante que usted conozca, mire, el computador de 8 bits era una cadena que le daba por tener 2 a la 8, 8 celdas, 8 bits,
2 a la 8, 256 espacios de memoria. Entonces había 256 colores, se podían tener 256 tipos de letra, tipos de colores, estilos, eran el número máximo para todo. Ahora estamos hablando de equipos de 32 bits, entonces tienen 2 a la 32, 4.296,95 millones de memorias. Y en los de 64 bits tienen 1,8 por 10 a la 19. Es una cantidad inconmensurable. Entonces, para que ustedes se hagan la idea de la cantidad de memoria que estamos manejando y cómo esto limitó o por lo menos determinó el tamaño de las hojas electrónicas que estábamos haciendo. Vamos a hacer un ejercicio para que entiendan lo que es la matemática binaria. ¿Cuántas veces puedo doblar por la mitad una hoja de papel? Usted dirá, infinitas. Pues no, no son infinitas. Recuerde la serie de los números. Si usted lo dobla 2, 3, 4, 6 veces, lo que está realmente haciendo 2 a la n. Cuando usted ya lleva 7 dobleces, se va a dar cuenta que es bastante difícil pasar al octavo doblez, porque ya lleva 256 hojas en el lomo. Me dirá, mi hijo me dijo, depende del tamaño, traiga una sábana, pruébelo. Y no, no es posible, no más de 8 veces. Vamos a hacer otro ejercicio. Ustedes conocen esos estanques. Yo tengo un estanque que el primer día le coloco un buchón de agua y él se duplica todos los días. Y el día 30 del mes está lleno el estanque. Si cada día los buchones de agua se duplican, ¿qué día del mes el estanque está lleno hasta la mitad? Entonces alguien me dirá, el 15. Pero ¿qué pasa con eso? No, eso no es cierto. La serie aritmética sí pasa de doble en doble, pero la serie geométrica es exponencial. Entonces todos los días, el día siguiente es el doble. El estanque estará a la mitad del día 29 del mes. Así es como se comportan las series de crecimiento de población, las series de contaminación, las series ambientales en general se comportan así, y por eso es tan difícil para nosotros entender el problema de la contaminación ambiental, porque no nos caben en la cabeza esas cifras. Por eso es tan importante que usted entienda el tamaño de las hojas, el por qué salió el Excel de esa manera y no de otra, y que entienda que lo que usted está manejando es un espacio muy grande y que debe sacarle el mayor provecho posible. Entonces, ahora sí entremos a Excel. ¿Cuántas filas tiene una hoja de Excel? ¿Y cuántas columnas? No me puede decir que infinitas, porque eso no es cierto. Tiene, vamos a mirar, me dirá, muchas. No. Usted, si hace esta serie aquí con el botón izquierdo del mouse hundido, verá que aquí en la esquina superior izquierda aparece el número de filas y de columnas que usted está seleccionando. Le voy a enseñar desde ya 2 movimientos, aunque este es del curso del tema del siguiente video. Si usted le hace Control Shift en el teclado y flecha hacia abajo en la tecla A1, usted va a ver la última fila. Y si le hace también a la derecha, usted acaba de seleccionar toda la hoja electrónica. 1.048.576 filas, 16.384 columnas. Vamos a ver ese espacio que es. Columnas 16.000 y filas 1.000.000. En la versión 97 eran 256 columnas y 65.536 filas. ¿Eso a qué equivale? Esto es logaritmo en base 2 de este número. Son 2 a la 14 columnas por 2 a la 20 columnas y 2 a la versus 2 a la 8, 2 a la 16 columnas. O sea que usted en una hoja de Excel versión 2013 tiene 2 a la 34 memorias, celdas. Y usted en la versión 97 tenía 2 a la 24. Esto es mucho espacio y no queremos que no lo desperdicie porque es realmente muy útil aprender a moverse en él. Otra pregunta importante podría ser cuántas filas se ven en una pantalla y cuántas columnas se ven en una pantalla. Eso realmente tiene que ver mucho con el tamaño de la ventana y con el zoom de la ventana. En mi equipo son 23 por 16. Esa es la ciencia, pero moverse a través de eso sí es importante, ahorita lo veremos. ¿Y cuántas hojas tiene un libro? Estas son las hojas del libro. ¿Cuántas hojas puedo crear yo en un libro? ¿Cuántas más puedo crear? Resulta que el número tamaño total de hojas de un libro es precisamente 256. ¿Cuántos caracteres caben en una celda? Yo puedo escribir aquí una carta si quiero, pero cuando la copie y la pegue en otra celda me va a truncar a 256 caracteres, porque ese es el máximo de una celda. Por su atención, muchas gracias, le deseo muchos éxitos.